Buenas noches, Oruro. Hoy estamos nuevamente en su programa Primero Oruro, como cada lunes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y hoy día queremos tocar un tema sumamente importante, la economía en Bolivia. Esta economía que está dando tanto de qué hablar es un dolor de cabeza para el gobierno, genera mucha incertidumbre en las calles, genera mucho temor también en los inversores. Queremos tocar este tema para llegar y reflejar a usted la verdadera información de qué es lo que está pasando en Bolivia. Y para esto, hoy día hemos invitado a quien es máster en economía, a Andrés Romano, a quien le voy a dar la bienvenida. Muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros. Y bueno, es importante tocar estos temas. Muchas gracias, Carlita. Estamos acá para hablar de economía. Gracias a toda la gente que ve Primero Oruro. Y bueno, estamos prestos para hablar. Andrés, como te mencionaba en minutos atrás, en este último tiempo hemos visto que no hay combustibles, hay mucha escasez, mucha especulación con el tema de los dólares. Tenemos a una moneda que prácticamente está devaluada con un dólar paralelo, con un tipo de cambio que de verdad fluctúa permanentemente día a día, que está generando zozobra con el tema de los inversores. Y queremos tocar qué es lo que está pasando en nuestro país, por qué se está dando estas cosas que antes no la veíamos. Generalmente nosotros los bolivianos hemos estado acostumbrados a tener estático un tipo de cambio y hoy por hoy no sabes si mañana está en 10, si mañana está en 11, si mañana está en 13, suben los precios, bajan. La verdad es que ya esto ha generado mucha incertidumbre y yo quiero preguntarte hoy qué es lo que está pasando en nuestro país. Bueno, los tipos de cambio que hay en Bolivia de 6,96 es un tipo de cambio fijo. Claro, que digamos, con esa tendencia fijo porque es flotante y tiene algunos detalles, pero entendamos que es fijo, digamos, de manera general. El otro punto es el tipo de cambio flexible que no ha adoptado el gobierno nacional, ¿no? Que era, antes se tenía ese tipo de cambio flexible que iba a oferta, demanda, ¿verdad? Pero ahora el tipo de cambio que nos ha mantenido de 6,96, que hasta el día de hoy es oficial, ese tipo de cambio es el que se ha manejado con una razón política también. Pero, ¿por qué sube en este momento el tipo de cambio? Uno, la escasez de los dólares provocada porque las ventas de gas al exterior no permiten que el gobierno pueda poner la cantidad de dólares requerida en la economía nacional. Segundo punto, hay un alto componente de especulación. Existe la especulación, ¿no? Tercer componente es que las personas están utilizando esos dólares como moneda de reserva. Es decir, que no quieren utilizar bolivianos, ¿no? O los bolivianos para hacer ciertas transacciones y utilizan la moneda de reserva, guardan los dólares en casa y claro, eso también disminuye la cantidad de dólares en la economía. Eso justamente genera esa incertidumbre del mercado y también la incertidumbre de la moneda. Entonces ahí hay que tener una política monetaria que ayude a dar una certidumbre a las personas, ¿no? Ahora, generalmente las certidumbres se dan en el largo plazo, es decir, que digamos, si no tienes una desestabilización monetaria, las cosas comienzan a pasar, entonces la gente puede confiar en la moneda nacional, inmediatamente va a sacar sus dólares al mercado y eso también se va a estabilizar. Eso podría pasar, ¿no? Pero aquí el tema, digamos, de la cantidad de dólares que entraba antes a Bolivia por la venta de gas es un factor que no vamos a poderlo remediar en el corto plazo. Andrés, estamos ya prácticamente a un año exactamente para tener nuevas elecciones presidenciales. Yo te quiero preguntar textualmente, esta desestabilización que ha habido en el tema económico en nuestro país, ¿se debe a malas políticas económicas empleadas, a que los recursos ya se gastaron, como muchas veces también nos han hecho creer que ya no hay reservas, el dinero se terminó en Bolivia, estamos con una baja del tema de hidrocarburos? ¿Qué es lo que pasa? O sea, si bien es cierto que hay especulación, que la gente está guardando la moneda, que está buscando el dólar para guardar y un poco tener sus ahorros, digamos, a buen recaudo, pero también la gente se pregunta, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿de verdad se terminó el dinero? ¿De verdad las políticas que están siendo empleadas no son las correctas? Y esta es la preocupación de la gente, la preocupación que lleva esta incertidumbre y que obviamente, como tú dices, genera toda esta especulación. Claro, evidentemente, digamos, un cambio de gobierno puede traer una nueva tendencia, porque también no nos olvidemos que la economía tiene una gran parte cualitativa, no solamente la cuantitativa. Entonces, un cambio de gobierno y con decisiones que pueden ser, digamos, de shock, y Bolivia funciona con shock, no de medidas paulatinas, entonces eso puede cambiar la certidumbre de nuestra moneda, puede cambiarla en la misma economía. Ahora, ¿puede hacerlo el gobierno actual? Sí, puede hacerlo también y dar certidumbre, pasar unos 2, 3 meses mal, pero después se estabiliza también la moneda con las medidas económicas que sean correctas, ¿no? Hay que reducir mucho el déficit público
Y yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando hablan de reducir déficit público, votar empleados públicos, quitar la subvención, porque es lo fácil, ¿no? O sea, agarrar, sacamos a todos y punto, se acabó. No, eso más bien va a generar que haya inflación, y la inflación es otro enemigo de la economía. No hay, pero una superpoblación, digamos, de empleados públicos en el país también, Andrés. Mira, es algo muy subjetivo. Ajá. ¿Por qué? Porque el número no quiere decir que sea igual a la cantidad que se gasta, ¿no? Por ejemplo, yo escucho muchos economistas que hablan, yo voy a despedir a la mitad de empleados públicos. Entendamos cómo funciona el Estado. Del 100% de empleados públicos, la mitad son policías, militares, mineros, son profesores, son médicos. Entonces, ¿vamos a votar a esa gente? No, para nada, ¿verdad? Más bien deberíamos tener más médicos, más profesores, ¿no? Ahora, el otro 50% es gente de avance de obras, es gente que trabaja, digamos, en la parte del Estado, ¿no? Ahí puedo tener un recorte, no de personal, pero sí de presupuesto. Es decir, que agarro, digamos, un recorte a todo ese sector de un 15%, 10, 20, no sé, un porcentaje, y gana menos, pero estoy recuperando una parte del dinero para el déficit. Otro punto más, hay que hacer un poquito más fáciles también las cosas para elevar el universo tributario. El universo tributario tiene dos grandes dificultades, el IVA y el IT, ¿no? Cuando tú hablas de IT es un 3% más al precio. Entonces, ¿qué pasaría si levantamos el IT? Vamos a facilitar las transacciones. El otro punto que tenemos que ver, digamos, es ver una nueva política de impuestos que podamos ver de una reducción. ¿Por qué? Porque muchas de las personas tienen la dificultad de comprensión de cómo se pagan los impuestos, de cómo calcular el impuesto que tienen que pagar y además que la tasa les parece demasiado alta. A mí me dirá, pero en otros lugares es más alta. Sí, pero estamos en la realidad boliviana, que tenemos un 85% aproximadamente de informalidad. Exacto. Entonces, si yo quiero que un bien sea, o algo sea para todas las personas, bueno, pues reduciré el precio, ¿verdad? Y en este caso es una reducción de la tasa nominal del impuesto. Reduzco y mi universo impositivo va a aumentar. Entonces, si aumenta mi universo impositivo de más gente que contribuya, tal vez teniendo un menor porcentaje, voy a recaudar tal vez igual. Una buena política, una política fiscal. Andrés, a ver, hablemos de este tema tan importante porque en las últimas semanas ha sido un tema que ha generado bloqueos, paros. ¿Qué podemos decir de la subvención a los hidrocarburos? Yo la verdad he estado testeando en el tema de la gente está consciente que tal vez ya no podemos seguir manteniendo esta subvención, pero esto ha volteado a un gobierno, ha generado caos en el país y yo la verdad quiero preguntarte a ti, ¿qué tú piensas de esto? Porque este va a ser un tema realmente de debate para las próximas elecciones, ¿qué va a hacer el futuro presidente con este tema? Y ahora mismo el problema que se está planteando es el tema de los últimos precios que hay en la gasolina plus, en la gasolina premium, la gente no sabe si va a volver la otra gasolina, tú vas a un lugar para tener gasolina para tu vehículo, no sabes con qué gasolina te encuentras, entonces, ¿qué podemos hablar de este tema tan importante que se ha venido subvencionando por años y que creo que también ha mermado en la economía de nuestro país? Yo creo que aquí cae muy bien, la tercera es la vencida. ¿Por qué? La primera se fue Goni. La segunda casi se va Evo Morales, con Linera en plena Navidad, dice, levantaremos la subvención, y bueno, sabemos lo que iba a pasar. Pero ya en este tercer caso, la gente creo que ya ha asumido una conciencia, por eso digo, es también cualitativo, ¿no? Ha asumido la conciencia de que hay que quitar la subvención. ¿En qué porcentaje será la gente que ya entiende esto? No sabemos. ¿Y qué tipo de reacción irá a tener? Pero de que es necesaria levantar la subvención, sí, es necesaria. ¿Por qué? Yo te recuerdo que antes de que sea el 21/60, había una política de producción de minerales, de subvención justamente al sector de los minerales, porque no se podía quitar a todo ese sector minero, ¿no? Y después viene la regularización y todos sabemos lo que pasó. Pero, ¿por qué, digamos, las subvenciones son malas para el Estado? Porque siempre van a ser buenas siempre y cuando haya plata. El momento que se acaba la plata, los dólares, porque los combustibles se compran con dólares, inmediatamente uno tiene ya los problemas en la economía y tienes la escasez de este tipo de recursos, ¿no? Ahora, para entender muy bien este tema de los hidrocarburos, la lógica fue así en el gobierno de Evo Morales propiamente, ¿no? Decían, bueno, si digamos, voy a poner números al azar, porque para que la gente pueda entender. Exacto. Si recaudamos 200, o sea, por la venta de hidrocarburos, ¿cuánto se va a gastar en subvención? Se va a gastar 50 o 100.
¿verdad? Perfecto. Y los otros 100 te sirven para gastar, para hacer canchas y demás, y todo el gasto insulso que ha tenido esa etapa de gobierno, ¿no? No a medidas productivas para nada. Entonces sobraba plata, ¿no? Esta vez ya se ha reducido el nivel de exportaciones de gas. Por lo tanto, ya la subvención ya es más difícil, ¿no? Entonces es mucho más difícil poder sostener la subvención. No entran los dólares con la velocidad que entraban ni en la cantidad que entraban. Es por eso que, digamos, tenemos ese shock en la distribución de hidrocarburos. No es, hay problemas en la logística, hay muchos problemas en todo eso, sí, pero lo más difícil es que no podemos comprar hidrocarburos, no podemos comprar diésel ni gasolina, y es la dificultad. A ver, si en este momento existiría una medida de que el gobierno diga, a partir de hoy no subvencionamos más el tema de hidrocarburos, ¿generaría más caos en la población? ¿O de verdad esto, tal vez todos nos ajustamos los cinturones, pero también traería como cierta estabilidad a nuestro país en el tema económico? De hecho, el shock que se podría dar daría estabilidad, ¿no? La estabilidad le va a dar. Tiene un costo político, pero claro que sí. Pero ahorita siendo gobierno, el gobierno puede asumir esas medidas. Tiene controlados a los sectores sociales más problemáticos, ¿no? Yo me imagino qué hubiera pasado con el gobierno de Yanine Áñez con este tipo de condiciones. O con cualquier gobierno, digamos. O cualquier otro gobierno, ¿no? Entonces, ahí existen bien los factores políticos, sociales, que no son ajenos a la estabilidad cambiaria, la estabilidad monetaria, la estabilidad de la economía de un país. Entonces, podríamos hablar de generar conciencia también en este tema, de generar conciencia en el ciudadano, que ya es oportuno que nosotros tengamos que pensar en que el gobierno y los futuros gobiernos no tengan que seguir subvencionando el tema de los hidrocarburos. Claro que sí, porque digamos acá, pero también hay otro componente también, ¿no? Es la credibilidad de la moneda. Habría que ver, digamos, también recuperar la credibilidad del peso boliviano, del boliviano propiamente, y porque vuelva, digamos, a tener esa estabilidad con el tema del tipo de cambio. Felizmente se han aprobado las criptomonedas, que eso también ha ayudado a reducir el tema de la especulación de los dólares. Porque no nos olvidemos, hay alto componente especulativo. Así es, Andrés. A ver, ya dejando de lado este tema, hablemos de políticas económicas que podrían ser establecidas en este momento, en este gobierno. ¿Qué tú piensas que se debería hacer para un poco estabilizar el tema de la economía? Y qué también a futuro, ¿cómo podríamos ver a futuro un nuevo gobierno, tal vez que pueda plantear nuevas medidas? De hecho, la agenda política va a marcar mucho el tema económico, va a marcar esta vez la agenda política prácticamente, porque realmente este ha sido un tema que se ha desestabilizado por completo en nuestro país, y que aquel candidato que sugiera o que realmente dé esa estabilidad o esas propuestas estables a nuestro país va a ser fundamental para que la gente pueda tener esa credibilidad en ese candidato. ¿Qué tú podrías decir de eso? Bueno, el candidato tiene que ofrecer certeza primero en la economía, o sea, no incertidumbre, de acuerdo a varias medidas que tiene que tomar. Ya sea un candidato que vaya a la reelección, como el actual presidente, o cualquier otro candidato de oposición, pero tiene que dar una certeza en la economía. ¿Qué es lo que se va a hacer? Todos hablan de muchas medidas en largo plazo. Por ejemplo, escuchaba a alguien decía, de aquí a 30 años voy a dar estabilidad. Bueno, yo necesito la estabilidad del día de hoy, ¿no? De aquí a 30 años ya es difícil ser potencia, no voy a ver, no, yo necesito la estabilidad del día de hoy. Entonces, son solamente con medidas de shock. ¿Y son muy duras? Sí. ¿Las puede tomar el gobierno actual? ¿Las puede tomar el próximo gobierno? Ojalá que sí. Tiene que tomarlas, porque realmente son medidas que tienen alto costo social, ¿no? El segundo punto, quien te dé certeza, ya sea levantando la subvención o ya sea subvencionando más, porque tampoco quiere terminar otro tipo de extremo, ¿no? Pero quien te dé certeza en la economía, creo que, digamos, tuviera que ser quien sea el candidato a futuro, ¿no? O quien vaya a ganar las elecciones, y tiene que hacerlo. Porque de otra manera, tener la continuidad de una política solamente va a decantar en lo que ya pasó. No nos olvidemos que Banzer fue quien gastó primero en su etapa, y después viene el gobierno de la UDP, que ya absorbe los resultados, se equivoca en la política monetaria de toda Bolivia, da incertidumbre con 6 políticas monetarias, y después viene Víctor Paz Tensoro con plena certeza, con costo político y demás, pero con costo social, da el 21.060 como medida de shock, y se arregló la economía, se estabilizó hasta el día de hoy. Entonces, ya sabemos lo que pasó, y sabemos que podemos hacer el día de hoy, tener unas medidas de shock plenamente.
Andrés, ¿qué podríamos decirle al ciudadano ya para conjuncionar todo aquello que hemos hablado, todo aquello que hemos dado esta información al ciudadano? ¿Cómo concluimos esto? La gente quiere saber qué hace con su dinero, la gente quiere saber si sigue ahorrando en dólares, la gente quiere saber si tal vez lo mantiene en bolivianos, la gente quiere saber si puede invertir, si estamos ahorita en un ambiente seguro para hacer inversiones. ¿Qué es lo que la gente en este momento, bajo este panorama que estamos viviendo en nuestro país, tiene que hacer para poder prácticamente tener todo lo ahorrado de su vida seguro? Con buen recaudo. Bueno, aquí hay que ver cuáles son los agentes económicos, las familias, las empresas y el Estado. Dentro de lo que es el Estado, yo creo que una reducción de los impuestos sería fundamental. Sacamos el IT, perfecto, y el IVA reducimos, ampliamos el universo de contribuyentes, mejoramos la economía. ¿Qué es lo que pasa ahora con la gente? Muchos del contrabando viven de las importaciones de productos. ¿Qué pasaría si agarramos la aduana y en realidad la Ley General de Aduanas y los gravames arancelarios los actualizamos y los reducimos para que más gente pueda introducir sus productos de forma legal, además de simplificar toda la parte administrativa? Damos dos soluciones a dos grandes sectores, ¿no? La producción, lo que son las empresas y las importaciones. Eso va a tener como consecuencia controlar también, digamos, un tema del proceso de inflación, quitando la subvención. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más barato, ¿no? Reducimos acá, el Estado no recibe tanto, pero reducimos acá los costos, ¿no? Ahora, de parte del Estado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tener una disciplina fiscal, es decir, reducir los costos innecesarios que tiene. Ejemplo, mucha gente dice, votaremos personal. No, yo te digo, ese es el núcleo de las personas que trabajan con el Estado o para el Estado, es un 50% policías militares, son médicos y son también trabajadores públicos y demás, pero son sectores maestros, propiamente, ¿no? Y el otro sector son la gente que trabaja en los ministerios. Yo, la gente que trabaja en los ministerios, haría una reducción no de personal, pero sí de presupuesto de sueldos, salarios, con una política austera real. Además, dejaría de gastar en publicidad, propaganda para el Estado, reduciría todo lo que es la burocracia administrativa, que esa es la verdadera reducción del Estado, ¿no? Entonces, ya no tengo 7 pasos para abrir mi empresa, ahora se reducen a 2. Ejemplo, ¿no? Puede ser eso, y eso es también la reducción del Estado. Simplificar el sistema impositivo también, porque estamos entrando en un periodo de crisis. Después podemos volver al otro, pero no creo que sea tan interesante. Pero se puede lograr eso reduciendo, y eso sería una política de shock para los bolivianos, reducir y demás. Entonces, el Estado te ayudaría a sobrellevar un periodo de crisis que a la larga se va a estabilizar. Y quién sabe que con esas políticas se estabilice también la economía de forma inmediata. Andrés, muchísimas gracias. Yo creo que hemos llegado hasta usted con toda la información en el tema económico, con las políticas que también deberían ser implementadas en este tiempo para poder estabilizar el tema de la economía en nuestro país. Andrés, muchísimas gracias por tenerte en el programa. Muchas gracias, y estamos acá para hablar, y hay que hablar también sobre la bolivianización en Bolivia, que es un instrumento poderoso fiscal y monetario que permite al Estado tener estabilidad en precios, inflación, y bueno, pero lo dejamos como segunda parte. Ajá, así es, lo tendremos en segunda parte definitivamente para hablar de este tema. Muchísimas gracias a quienes han estado con nosotros en este día. La verdad que quiero rescatar dos cosas: austeridad por una parte, y por el otro lado quiero rescatar que este tema va a ser el punto de que va a marcar la agenda política para tener un nuevo presidente en este país. La economía necesita estabilizarse, necesita generar certidumbre, necesita generar tranquilidad en todos los ciudadanos, porque es base fundamental de la convivencia armónica en nuestro país. Soy Carla Sandy Claudio, muchísimas gracias a la producción, a la dirección de Primero Duro, que hace posible que podamos estar en sus hogares. Conmigo será hasta el próximo programa. Buenas noches.